Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 8, Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Pablo nos presenta en Hebreos capítulo 7, 22, del 8 al 6, a Jesús como un fiador y un mediador de un mejor pacto. ¿Es este pacto mejor y completamente nuevo? ¿O es una versión mejorada del antiguo? ¿Era imperfecto el pacto de Dios con Israel? El nuevo pacto deroga los 10 mandamientos y coloca otra ley en su lugar. Estas preguntas son básicas y que debieron ser contestadas por la lección de escuela sabática durante esta semana. Es necesario entender que cuando Jesús se presenta en el libro de Hebreos como nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, hay cambios significativos en las leyes ceremoniales que estaban establecidas para el pueblo de Israel. Es necesario entender que ahora Jesús en su función sumo sacerdotal nos presenta el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel desde Abraham. Es necesario entender que Jesús como este mediador es perfecto, es único y es necesario que Él se convirtiera en esa función y que ahora nosotros consideremos a Jesús como el único que nos puede dar la confianza de que a través de él podemos alcanzar la salvación. En el contexto de la historia a los hebreos, de este sermón de Pablo a los hebreos, y también para nosotros en el tiempo del fin, afianzarte en la seguridad de Jesús como nuestro único mediador, como el que puede cumplir en un momento dado todas las promesas que Dios ha dado con su humanidad. Eso a nosotros nos da la seguridad de que estando del lado de Jesús podemos realmente tener plena confianza en que nuestros pecados son perdonados, lavados y purificados por Él, y en un momento dado podemos estar también seguros de nuestra salvación. Sin embargo, el mundo allá afuera, a través de vanas filosofías, de ir en pos de sus propias concupiscencias, ha desviado la mirada del ser humano de esta función esencial de Jesús y ha empezado durante muchos siglos, ha confundido al mundo con la creencia de que hay un nuevo pacto, el cual se cumple únicamente con Jesús y la gracia de Jesús. Y eso te permite a ti no tener que obedecer la ley de Dios, porque según estas creencias, el nuevo pacto invalidó completamente la ley y ya no es necesario guardar los mandamientos. Confunde el mundo la función de Jesús como nuestro sumo sacerdote con el concepto de salvación tal y como se presenta incluso en el libro de Hebreos. Porque es importante nosotros que repasemos nuevamente esta función de Jesús y su cumplimiento en el establecimiento de este nuevo pacto, que de entrada el pacto de Dios es eterno, ¿de acuerdo? El pacto de Dios es establecido desde siempre. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a diferenciar los dos pactos y cuál es la función de Jesús ahora en este nuevo pacto, para no confundirnos e irnos con las tendencias del mundo. Si hay aquí alguien que está escuchando estas transmisiones y no pertenece a mi fe, a mi iglesia, esperemos que a través de este estudio tú puedas afianzar tu fe y sobre todo puedas aclarar cualquier duda que tengas con el nuevo pacto que Dios ha establecido con su humanidad. Así que durante esta semana vimos los nuevos aspectos y los aspectos renovados del nuevo pacto y por qué es considerado un mejor pacto a Jesús como un mediador, como que son mejores promesas y como que también nos muestra la forma de entender y de aplicar este nuevo pacto. Vamos rápidamente, por favor, al primer versículo. Este lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Yo he tenido pláticas, no discusiones, pláticas con personas que son de otras religiones. Y uno de los aspectos que me he dado cuenta que ellos afirman mucho y que incluso usan este versículo es que los mandamientos ya no son válidos.
que los mandamientos fueron abrogados por Cristo en la cruz. Por lo tanto, entramos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, en el cual ya solamente seguir a Jesús es lo único que te pide y ya no tienes que cumplir la ley, porque la ley fue abolida por Cristo en la cruz. Esta afirmación, esta tajante afirmación de ellos, porque cuando empiezas a platicar con estas personas, defienden su creencia, obviamente, pero ellos dejan de lado todos los mandamientos en el sentido de que ya no hay que cumplirlos para que el pacto se perfeccione en su vida. Vamos a entender algo, ¿de acuerdo? El nuevo pacto que establece Jesús con su humanidad, y obviamente Dios con su humanidad, se basa en un cambio de ley. La pregunta que nosotros debemos hacerlo es: ¿qué mandamiento fue abrogado para dar paso al nuevo pacto? De este versículo se deduce claramente que la ley débil e ineficaz, que ya no tiene sentido que se siga observando, es la ley de los sacrificios. ¿Sí? Ese es Pablo cuando lo declara en el libro de Hebreos. Esta argumentación es para que el pueblo al que está dirigido, que eran judíos, que eran hebreos, basara su fe ya no en lo que había aprendido según la tradición judía, de que era necesario ir al santuario, ir al templo, ofrecer un animal como sacrificio por sus pecados, y a través de la intercesión del sacerdote pudiera obtener la seguridad de que sus pecados son perdonados. Esta creencia que estaba muy arraigada en los hebreos por todos los miles de años que habían llevado a cabo estos mismos ritos, en Cristo era abolida, era quitada completamente, ¿okay? Era débil porque obviamente los mediadores, que eran los sacerdotes, al ser humanos, tenían esa debilidad de cualquier pecador. Incluso el sacerdote tenía que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados para poder entrar al santuario y ofrecer perdón, ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Era ineficaz porque el sacrificio quedaba solamente ahí, en el santuario, en el rito, pero el israelita podía seguir pecando y entonces no podía perfeccionar a los adoradores, ¿de acuerdo? No había un cambio realmente profundo en la vida del israelita. Y eso es muy cierto que todos, me imagino que había israelitas que cumplieron perfectamente esta función y entendieron perfectamente las funciones de estos ritos, ¿sí? El nuevo pacto entonces se basa en un nuevo sacrificio y en un nuevo sacerdocio. Por lo tanto, los sacrificios que se tenían que realizar en el templo quedaban ya de manera ineficaz, abolidos completamente. Ya no era necesario realizar ninguno de esos ritos, porque hubo un solo sacrificio y que fue perfecto, y esa es la muerte de Cristo. Se ofreció como sacrificio en favor de la humanidad, como un único sacrificio. Y él ahora, con el sacerdocio que inauguraba el de cielo, se convirtió en un perfecto sacerdote, eterno, puro, sin mancha. Sacrificio perfecto y sacerdocio eterno que brindan una salvación eterna. Entonces, ahora sí, el adorador que se entrega a Cristo y que es justificado, es suplicado, que es perdonado, puede descansar si fuera necesario, si llegara la muerte a su vida, con la seguridad de que su vida estaba asegurada en la salvación a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, podía aspirar a la vida eterna. ¿Sí? Eso no quiere decir que los antiguos israelitas que participaban en todos esos ritos no tienen la seguridad de la vida eterna. Quiere decir que ellos solamente proyectaban todos estos sacrificios con la fe y la esperanza de que un día, a través de este Mesías venidero que iba a ser, que iba a sacrificarse por sus pecados, iba a consolidar todos estos sacrificios que se habían realizado en su vida. Moría con esa fe. Por lo tanto, el pacto es eterno. La implicación de ese pacto, que es por gracia desde siempre, ha sido por gracia, ¿ok? Estaba ya
instaurado en el antiguo pacto. Ahora, lo que Jesús quería y nos explica a través de Hebreo es que dejáramos de lado esta tradición, que ya no tenía sentido, porque ahora estaba Cristo Jesús y su resurrección nos confirmaba que Él era nuestro único mediador. Para nosotros ahora es fácil de entender si nosotros vamos a la palabra de Dios. A mí no me alcanza o no alcanzo a entender cómo podemos aceptar la palabra de Dios sin usar todo el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento que hablan de los ritos mosaicos, de los sacrificios. Nosotros lo estudiamos muy bien, nos da una claridad de que cada uno de los ritos, cada uno de los elementos del santuario apuntaban hacia el cielo, apuntaban hacia lo que Cristo haría por nosotros. Y obviamente la gracia de Dios estaba ahí también con el pueblo de Israel. Dejar de lado todas estas enseñanzas y decir que solamente seguir a Cristo sin cumplir la ley, sin cumplir nada, ya es necesario para la salvación. Estamos viendo bajo una rejilla muy pequeña todo el plan de salvación, ¿de acuerdo? Acuérdense que Dios tenía promesas con su pueblo y esas promesas, Él iba a cumplir su parte, pero el pueblo también tiene que cumplir su parte. Ahora el nuevo pacto, las promesas siguen siendo las mismas, pero ahora el que las cumple es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo Jesús para poder cumplir nuestra parte. Ya no es una obligación del ser humano llevar todo el peso de el perdón de sus pecados. Acuérdense que el israelita tenía que buscar un animal perfecto, un animal que no estuviera enfermo, desprenderse de ese bien, entregarlo al santuario para que pudiera perfeccionarse el perdón de su pecado. Y había un sacrificio muy grande respecto del israelita, ¿sí? Eso también lo obligaba a él a guardar completamente la ley para que ese perdón que lo tenía en su vida estuviera seguro, porque yo estoy cumpliendo la ley, estoy haciendo mi parte del pacto de Jesús, Dios prometió cumplir también su parte del pacto. ¿Sí? Como el ser humano es imperfecto, por sí mismo no va a cumplir la ley como Dios lo quiere. En ese sentido, entonces viene Jesús, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en este nuevo pacto, y nos dice, acércate a mí, haz como yo hago, si me amas, guarda mis mandamientos. Y todos estos versículos del Nuevo Testamento que nos aclaran que seguir a Jesús nos permite a nosotros, con un corazón renovado, tener la oportunidad de perfeccionar la ley en nuestra vida. Y esto vamos a ir poco a poco para entenderlo mejor. Vamos al siguiente versículo, por favor. No me pierdan del hilo de lo que estamos entendiendo. Por favor, vamos ahora al libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí Pablo como que reafirma, porque la enseñanza de los hebreos, el Espíritu Santo tiene que entrar en Pablo para redactar estas palabras, proyecta hacia el tiempo del fin. Recuerden que estamos hablando del tiempo del fin también, Hebreos está dado para el tiempo del fin. Él sabía que en el tiempo del fin había un conflicto grande entre el entendimiento del antiguo y el nuevo pacto. Pablo dice en este versículo que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, en el tiempo del fin. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? Sobre su corazón los escribiré. ¿Por qué Pablo destaca en un momento dado que la ley fue abolida y después en este versículo dice que la ley va a ser ratificada y establecida en el corazón del israelita? ¿No hay una contradicción? Muchos no alcanzan a entender este gran lenguaje que Pablo usó para mostrarnos el pacto eterno de Dios, ¿sí? A la ley que se está refiriendo Pablo aquí, este sí precisamente es la ley moral, los 10 mandamientos. Porque la antigua ley, que era la ley de los sacrificios, no era perfecta. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, sí es perfecta porque viene del dedo de Dios. Y para poder cumplir esa ley, dice Pablo que hay que establecerla en el corazón. En ese sentido, entonces, el pacto nuevo de Dios con nosotros consiste en una relación renovada.
Es un pacto eterno porque es firmado por la sangre de Jesús y es eficaz completamente. ¿Okay? Y es un pacto lleno de bendiciones y exento de maldiciones en seguir a Jesús, en confiar en los méritos de Jesús, como que es el único que puede darnos la salvación, es lo único que necesitamos. No hay falsedad en esto, no hay inseguridad de que el que está mediando por mi pecado en el santuario celestial tenga pecado o haya fallado, porque Cristo no cometió pecado nunca. Entonces Él tiene los méritos suficientes para ser un gran mediador por nosotros, el único mediador, de hecho. En ese sentido, entonces, este pacto presenta aspectos renovados. ¿Bien? El antiguo pacto, según Deuteronomio 6:8, decía, estarán estas leyes entre tus ojos. ¿Okay? En el nuevo pacto, Pablo dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué leyes? Vuelvo a repetir, los 10 mandamientos. ¿Por qué ponerlos en la mente? Porque los mandamientos nos muestran el pecado, ¿de acuerdo? Son como un espejo en el cual nos reflejamos y nosotros vemos que en qué estamos fallando y qué es lo que tenemos que hacer para que esa falla no me exente de la salvación. Si yo veo la ley y dice no darás falso testimonio, si yo me encanta la mentira, me encanta el chisme, entonces ahí está el aspecto en el cual yo debo de pedir a Dios que quite de mí esa intención de incumplir la ley. Entonces voy a Jesús, le pido perdón por haber incumplido por esta parte de la ley, Él me perdona, yo no vuelvo a hacerlo más. Entonces ese perdón que Dios ha hecho por mí en el santuario celestial se ratifica a través de Cristo Jesús y dice, yo intervengo por este hombre que está pidiendo perdón por su pecado. Entonces renueva mi vida con Él y yo empiezo a vivir una vida nueva. Y el cumplimiento de esta ley se hace, como viene de mi mente y de mi corazón, porque también dice en esta parte, sobre su corazón las escribiré. Entonces yo reconozco a Dios como mi único Dios verdadero y entonces paso a pertenecer al pueblo escogido de Dios que ha de ir con Él a la Canaán celestial. Entonces mi vida está asegurada porque el cumplimiento de la ley está basado primero en el sacrificio de Cristo Jesús. Después en mi relación con Cristo Jesús y más adelante en el cumplimiento de esa ley, porque yo estoy pidiendo constantemente perdón por incumplirla. Y eso a mí me da la seguridad de que yo voy a dejar en un momento dado, si tengo fe, obviamente, que lo hago de manera sincera, porque a veces nosotros queremos pedir perdón, pero queremos seguir pecando. Entonces eso no es realmente una conversión. ¿Eh? La verdadera conversión es dejar de pecar. En ese sentido, entonces, nosotros cuando tenemos esa relación con Jesús, eso permite que en mi corazón exista la ley, que en mi mente exista la ley, y existe ese deseo de agradar a Dios y de amarlo profundamente. De hecho, la Biblia lo menciona claramente, si me amáis, guardarás los mandamientos. Esa relación de amor es algo nuevo. Antes, la relación de amor que existía en el antiguo pacto estaba basada en ritos específicos. ¿Eh? Una parte de la ceremonia del Yom Kippur, que era la purificación del pueblo, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, había un periodo de media hora en el cual todo el pueblo tenía que estar en completo silencio. Era esencial que eso se realizara porque un sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese silencio del pueblo era sepulcral. ¿Eh? Todos tenían que dejar de hacer todo, porque en este momento estaba haciéndose un rito muy esencial, que era la purificación de todos los pecados. ¿Eh? Entonces el israelita vivía esos hábitos o ese tipo de ceremonias, que ciertamente lo hacía sentirse especial y único, porque la presencia de Dios estaba en esa noche. Sin embargo, ese estricto cumplimiento tenía que nacer de ellos, de poder cumplir ese aspecto que le tocaba a ellos. Igual los sacerdotes eran una carga muy pesada tener que ir y hacer esa intervención. Si ellos tenían pecados ocultos, si ellos no habían cambiado, no habían renovado su corazón, entonces muchos de ellos tenían el riesgo de morir incluso en el santuario. Todo eso, que eran, por decirlo así, maldiciones para el pueblo de Israel, estaba abolido. Porque ahora Cristo Jesús no condena, Cristo Jesús no te exige eso, solamente exige que lo ames y relacionarte con Jesús de esa manera. Para el ser humano es una gran bendición. Amar a Jesús es lo único que necesitamos hacer
para que el pacto se renueve en mi vida y yo pueda cumplir a la perfección su ley. Amar a Jesús. ¿Amas a Jesús? ¿Realmente estás con Él? ¿Realmente lo buscas cada mañana? ¿Estás cediendo tu voluntad a la voluntad de Jesús? Si tú no puedes cumplir la ley, si tú no puedes dejar el pecado, estás pidiéndole a Jesús que Él intervenga en tu vida y te produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Has dejado que el Espíritu Santo entre en ti y te mueva a misericordia y te ayude a entender tu humanidad pecaminosa y de este contraste que hay con la pureza de Cristo Jesús? Dice el Espíritu de profecía que entre más te acercas a Cristo Jesús, más te das cuenta de tu pecaminosidad, de tu pecado, y más deseas ser como Jesús. Qué bonito es esto. Y estos son los aspectos del pacto renovado que son esenciales a entender en nuestra vida. Pero todavía no queda ahí, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo, por favor. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. El antiguo pacto tenía un mediador. ¿Sí? Moisés sube al monte Sinaí, recibe la tabla de la ley y él se convierte en un mediador. Él traslada esa mediación a través de Aarón y toda su descendencia y a través de la tribu de Leví. ¿Sí? Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y de hecho, cuando Moisés desciende al monte Sinaí, dice que reflejaba la gloria de Dios por estar escuchando su voz directamente. ¿Sí? No viendo a Dios, sino escuchando su voz directamente, recibiendo esa ley directamente de él. ¿Sí? Jesús entonces está directamente con Dios en el trono celestial. Es el mediador del nuevo pacto. Él es la palabra de Dios. Él es la gloria de Dios. Ya vimos en las primeras partes de Hebreo que refleja la gloria de Dios. Él es el único que puede estar en ese santuario celestial intercediendo por nosotros. Jesús entonces se coloca en medio entre Dios y la humanidad y garantiza que tanto la humanidad como Dios cumplirán el pacto. Recordemos, Dios tenía la promesa de dar a su pueblo una bendición grande, una nación grande y estar con él toda su vida y darle la oportunidad de hacer una luz para él. ¿Okay? Esa era su promesa y de hecho la cumplió. El israelita lo que tenía que hacer era cumplir su parte en el pacto, que era ser obediente y fiel a Dios. El israelita constantemente se desviaba de ese cumplimiento y era infiel a Dios, no cumplía los mandamientos, blasfemaba contra Dios, apostataba, etc. No podía cumplir esa parte. ¿Okay? Ahora tenemos a Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús cumple la ley. Cristo Jesús es perfecto, vino a esta tierra, no pecó, nos enseñó a guardar la ley. Y ahora dice, tú no puedes, acércate a mí y yo te haré parte de esta relación para que puedas cumplir tu parte del pacto. Entonces, conmigo, al lado de Jesús, tú puedes cumplir la ley, tú puedes perfeccionar tu cumplimiento de las promesas de este pacto. ¿Okay? Con su muerte, entonces, Cristo satisface la demanda del pacto que nosotros quebrantamos y garantiza que se cumplirán las promesas divinas. La seguridad de la vida eterna a través de Cristo Jesús está al alcance de tu mano. ¿Sí? Ya no necesitas hacer más nada más que confiar en los méritos de Jesús. Y Él va a intervenir, porque por eso las marcas de Jesús van a quedar en su cuerpo. Porque Él presenta ante el Padre esas marcas, dice, yo morí por Él, yo me entregué por Él, y necesito que lo perdones. Él se ha arrepentido de su pecado y no ha vuelto atrás, no ha regresado, entonces aquí está. Aun cuando el enemigo diga, no, que no cumplió la ley, que él falló, que él hizo esto, y saca tu pasado, y saca tu pecado constantemente ante Dios, Jesús dice, aquí estoy yo intercediendo por él. Soy su mediador, soy tu interventor. De hecho, Pablo lo afirma en el libro de Hebreos como un fiador. Es decir, si tú no puedes cumplir algo, tú buscas a alguien que intervenga como un aval, ¿de acuerdo? El aval de tu salvación, el aval del perdón de tu pecado es Cristo Jesús. Él es tu fiador. ¿Sí? Él se convierte en aquel que va a cumplir o el que va a pagar, ¿sí? La paga por tu pecado. Y eso es Cristo Jesús. Ese concepto de fiador es muy importante y se repite muchas veces en el libro de Hebreos y está precisamente en la figura de Cristo Jesús. Aunque pareciera ser que Pablo ya se está siendo muy reiterativo con respecto a esto, para los hebreos que están en constante, el público de hebreos al cual se dirigía en primer lugar,
este libro estaban bajo constante presión social, estaban bajo persecución, muchos de ellos estaban a punto de salirse, de apostatar de la. Entonces, decir, regresen a Jesús. Recuerden que Él es el único. Allá afuera en el mundo, la cultura en la que ustedes están, siguen haciendo ritos que ya son ineficaces, porque van a regresar a eso cuando ustedes se dan cuenta de que el único que puede intervenir es Jesús. Ya eso que están haciendo, esa nación que rechazó a Jesús, ya no tiene sentido. Ya no va a conseguir nada. Lo único que necesitamos es confiar plenamente en los méritos de Cristo Jesús. Esa afirmación era necesario que fuera constante Pablo y fuera clara con ellos. ¿Sí? Es una amonestación para nosotros también. Dejemos de lado la ineficacia de lo que el mundo nos puede ofrecer para obtener nuestra salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Es por eso que el siguiente versículo nos aclara también un punto importante. Vamos ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Me gusta mucho en el lenguaje de Hebreos que emplea palabras muy positivas. Un mejor pacto, un pacto renovado, mejores promesas. Quiere decir entonces que estar del lado de Jesús es mejor, ¿de acuerdo? Es lo único que nos va a dar la seguridad de que estamos en un buen camino, estamos en un buen cerco protector al lado de Jesús. ¿Okay? El pacto de Dios, recordemos, se basaba en promesas, promesas humanas y promesas divinas, firmadas con sangre a través de los ritos de los animales que se entregaban al santuario. Israel prometió obedecer y falló una y otra vez. Jesús, sin embargo, prometió obedecer y lo hizo. En Hebreos 17 encontramos esta afirmación. Al aceptar la sangre del nuevo pacto, entonces cumplimos la promesa del pacto a través de aquel que la cumplió por nosotros. Por eso les decía que se convierte en nuestro fiador. El pacto eterno, antiguo o nuevo, se basa en la perfecta obediencia de la ley de Dios. Por tanto, las bendiciones son para aquel que obedece. Por eso, Jesús recibe las bendiciones y las entrega a aquellos que estamos en Cristo Jesús, según Romanos 8:1. ¿Quieres cumplir la ley? Acércate a Jesús. ¿Quieres realmente perfeccionar la ley en tu vida? Entrega tu voluntad a la voluntad de Jesús y que Él sea el que intervenga en tu vida, es el que te motiva. A veces nosotros pensamos que Jesús es una figura que está allá en el cielo solamente sentado y como sacerdote interviniendo y todo, pero no consideramos que está aquí a mi lado para poder ayudarme a cumplir con este que Él mandó al Espíritu Santo, que es Dios también, y que nos permite a nosotros tener una relación cercana con Jesús. ¿Sí? Cuando tú te bautizas, tienes a las aguas bautismales, sales de las aguas bautismales, recibes el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y Él te motiva a acercarte a Jesús. Y esa figura de Jesús entonces se convierte en algo real en tu vida. Porque el Espíritu Santo está constantemente afianzando tu fe, está afianzando su ley en tu corazón, en tu mente. Pero solamente a través de conocer a Jesús en su palabra, nosotros podemos realmente tener una relación. No podemos amar a alguien que no conocemos. Es por eso que el estudio de su palabra, el entregarse a conocer a Jesús debería ser una prioridad de nuestra vida. ¿De acuerdo? Dejemos de lado lo que las filosofías humanas nos ofrecen. La cosmovisión del verdadero cristiano está centrada en la figura de Cristo Jesús. Yo sé que es muy difícil para nosotros entregar nuestra voluntad a alguien más. En este caso, te la vas a entregar a aquel que es perfecto y que nunca te va a fallar, que es Cristo Jesús. Si nosotros tenemos este hábito y esa relación, la ley se perfecciona en nuestra vida. Por eso Hebreos nos afirma algo, y este es el último versículo que yo quiero que estudien conmigo. Vamos ahora a Hebreos, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El nuevo pacto implica que las leyes divinas se instauran en la mente y se escriben en el corazón. Pero nuestros pensamientos y nuestras decisiones no nos llevan a guardar la ley. Porque nuestra tendencia es de continuo amar. Nuestra tendencia pecaminosa no quiere obedecer la ley. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cambiamos la ley o cambiamos la mente y el corazón? El mundo ya lo resolvió.
el mundo dijo, la ley no existe porque no se puede cumplir y ahora ya no necesitamos solamente Cristo Jesús. Y entonces ya puedo seguir pecando, no tengo que guardar el sábado, no hay consecuencias de mi pecado, yo puedo hacer lo que quiera. Total, Cristo me salva y su gracia me salva. Entonces el mundo se entrega a esas filosofías humanas en las cuales la ley no es parte preponderante en su vida. Entonces la obediencia y lo que produce la obediencia, que es la transformación y la renovación de la mente y del corazón, nunca se va a producir en ese tipo de adoradores. ¿Okay? Algunos piensan que Dios quitó la ley para que podamos entrar en pacto con Él, pero Pablo nos dice claramente que el problema no está en la ley, sino en la mente y en el corazón. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo para transformar y mejorar nuestra mente y nuestro corazón, según Ezequiel 36:27. Si tú no estás cumpliendo la ley, si tú no estás guardando los mandamientos, quiere decir entonces que no ha habido una renovación de tu entendimiento, que no hay esas promesas del pacto que Dios ha establecido contigo, no se han cumplido en tu vida. ¿Eh? Por más que puedas decir que eres cristiano, que sigues a Jesús, que amas a Jesús, si tú no guardas la ley, es una muestra inequívoca que Dios no ha renovado tu espíritu, porque tú no lo has dejado. Él dice, comprende para poder acercarte a mí, para que yo pueda realmente cumplir las promesas en ti. De tu parte necesito una entrega total, una entrega completa. ¿Sí? Dice Jesús cuando vino a esta tierra, ese es el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Qué implica amar a Dios con todo tu corazón? Cumplir su ley, porque Dios ha establecido su ley para que el ser humano pueda vivir, ¿de acuerdo? Y esa ley se perfecciona cuando nosotros tratamos realmente de cumplir. ¿Sí? Cuando la cumplimos realmente, cuando, aunque yo no quiera hacerlo, Jesús produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo cumplo. Ahí estoy dando a entender a Dios que realmente quiero estar con Él en esa relación. Quiero cumplir mi parte del plan. ¿Sí? A través de Cristo Jesús en mi vida, cumplo la ley. Pero la ley la tengo que cumplir, la tengo que entender, la tengo que vivir. ¿Sí? Yo no he querido nunca que nosotros dejemos de lado la ley. Jesús lo dijo claramente. Sin embargo, el mundo se empeña en quitar la ley de la vida del ser humano. Es decir, podemos vivir sin ley, podemos vivir sin cumplir los mandamientos. El sábado ya no es para nosotros, es solamente para los israelitas. Y esa afirmación tajante del mundo allá afuera los está llevando al precipicio de la perdición. ¿Sí? Los está alejando de la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Decirle a Jesús, realmente, para poder estar contigo, para poder estar en paz contigo, entonces quiero cumplir tu ley. Renueva mi corazón, haz que en mi mente exista el deseo de hacer tu voluntad. Y entonces yo estaré seguro que estaré en la vida eterna. Les dejo con esta parte final del Espíritu de Profecía. Dice de la siguiente manera, maravillosa gracia de Dios del 8 de mayo. Bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley en favor de los transgresores de ella, si lo reciben por fe como Salvador personal. Si después de haber estudiado esta lección, tú sientes el deseo de renovar tu relación con Jesús, la lección ha cumplido su propósito. No es solamente un estudio intelectual, no solamente es una práctica intelectual para poder entender en un momento dado el lenguaje de Hebreos y los términos que Pablo utilizó. Eso es bonito y qué bueno que tú estés tratando de entenderlo de esa manera. Pero si al final de cuentas el estudio de Hebreos no te lleva a renovar tu vida con Dios, a ver en qué estás fallando, cambiar y entonces entablar nuevamente esta relación con Dios, entonces el estudio de Hebreos no habrá cumplido y no será eficaz en tu vida. Necesitas renovar tu relación con Jesús. Entrégate completa a Él. Que tu voluntad sea la voluntad de Él y cumple sus mandamientos. No como una manera legalista, porque a Dios no le gusta eso. Por eso abolió la ley de los sacrificios que se estaban convirtiendo cuando vino Jesús en solamente una serie de términos legales, de sacrificiales, tradicionales, que se habían desviado completamente del propósito por el cual Dios los había impuesto. Dios no quiere que tú seas un legalista de la ley. Quiere que tú seas un amoroso de la ley. Quiere que seas una persona que realmente ama su ley, que medite en ella todos los días y que busca en todo momento cumplirla para agradar a su Padre Celestial porque lo ama profundamente. Al fin de cuentas, en el tiempo del fin, nosotros seremos juzgados
porque estamos cumpliendo la ley de Dios y el mundo nos va a juzgar por eso. Entonces vamos a ser parías sociales, vamos a ser herejes, nos van a declarar demasiados términos malos para decirnos por culpa de estos guardadores de la ley que según el mundo ya no tenían que cumplirse, están sucediendo cosas en el mundo y es necesario que ellos desaparezcan para que las cosas se compongan hasta ese extremo. Pero nosotros tenemos que llegar a mostrar esa luz diferente, tenemos que ser completamente diferentes, renovados totalmente y que la gente vea, Él es diferente a todos los que están aquí. Y es diferente no solamente porque ama a Dios como todo el mundo dice, porque ama a Jesús como todo el mundo dice, sino porque es obediente a sus mandatos. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las oposiciones, de que pueda perder oportunidades laborales, de trabajo, etcétera, de dinero, no importa, Él quiere cumplir la ley. Entre ellos está el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Y ese conflicto final se desencadenará por este grupo de personas fieles y obedientes a Dios. Tú quieres ser una de ellas, renueva tu relación con Dios, renueva ese pacto y que esa voluntad de Cristo sea también tu voluntad. Bendiciones a cada uno de ustedes, tengan un muy feliz sábado.